me gustaría exponer sobre el libro de Gálatas. Es aplicable para muchos de nosotros, ya que nosotros luchamos en encontrar un balance en la libertad cristiana. Algunos de nosotros somos atraídos por algunas formas de legalismo. Muchos de nosotros somos atraídos hacia un libertinaje. El libro de Gálatas nos da un balance y un entendimiento de cómo Dios trabaja en nosotros en santificación, para que podamos vivir en una forma agradable a Él y en acorde con la ley del Espíritu, y así encontrar libertad cristiana. Este libro además es aplicable para nosotros, ya que delinea de una forma clara el Evangelio. El mensaje del Evangelio está bajo ataque en la actualidad, especialmente en lo que se refiere a la justificación. Y Pablo es claro al ayudarnos a entender cómo el Evangelio ha llegado a nosotros. Entonces acompáñenme a Gálatas capítulo 1, empezando en el versículo 1. Pablo apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Si alguna vez has leído las epístolas de Pablo, te darás cuenta que, generalmente, sus salutaciones son un tanto más cálidas de lo que son en esta carta. Esta es probablemente su primer carta, alrededor de 48 y 49 después de Cristo. Pero aún así suena un poco ruda, ¿no creen? Se dirige a ellos con autoridad, declarándose a sí mismo un apóstol, diferenciándose del resto de los hermanos que también envían saludos a través de esta carta. Además, Pablo resalta que su apostolado no es derivado. No es que haya sido enviado por un hombre, o no es que haya recibido autoridad de alguna agencia, sino que toda su autoridad proviene de Jesucristo y de Dios el Padre, el cual lo levantó de la muerte. Conforme vayamos estudiando este libro, llegaremos a entender por qué Pablo se dirige a los lectores con tanta brusquedad. La carta comienza con un tono áspero. No nos gusta la gente áspera. Nos resistimos a escuchar a las personas que son ásperas. Cuando una persona se dirige a nosotros de forma áspera, automáticamente nos cerramos a lo que tienen que decir. Esto es porque hemos sido enseñados en nuestra cultura a ser tolerantes, pase lo que pase. Ahora, si un asunto es trivial entre dos personas, es totalmente correcto ser tolerante. Pero cuando la verdad del Evangelio está en peligro, Pablo está justificado para expresar en términos ásperos que aquellos que predican un evangelio diferente merecen ser condenados por Dios al infierno para siempre. Esto es duro y sorprendente, pero así es de importante que el evangelio sea proclamado correctamente. Estoy seguro que cada uno de nosotros ha compartido el evangelio con alguien más. Tal vez un ministerio para niños, campamentos, clubes evangelísticos, escuelas de verano, escuela dominical. Tú has tenido la oportunidad de poner en palabras la fe que tú sabes que es verdad mientras que desarrollas una relación con Cristo Jesús. ¿Cómo fue que lo expresaste? ¿Qué términos del evangelio utilizaste? Pablo está bajo presión por aquellos que lo han estado siguiendo, yendo de iglesia en iglesia que él ya había plantado, diciendo estos falsos maestros que Pablo no es un verdadero apóstol, que el evangelio de Pablo no es el verdadero, que en realidad lo está diluyendo, haciéndolo más digerible para los gentiles, tratando de ganar la mayor cantidad de gentiles posible.
Pero Pablo conoce la verdad del Evangelio y la ha experimentado personalmente, y trata de clarificar a sus lectores, a los creyentes de las iglesias que ha plantado, que la verdad del Evangelio es la verdad más importante que nosotros podamos comunicar a cualquiera. Que a menos que el Evangelio sea comunicado fidedignamente, una persona no va a encontrar una relación con Jesucristo, sino que falsamente tendrá fe en un evangelio imposibilitado para salvar. Uno de mis familiares cercanos, que está muy interesado en cosas espirituales, que está hambriento por conocer a Dios y está hambriento por conocer su palabra, aunque desconocido para él, ha estado siguiendo una secta. Cuando me enteré de la iglesia a la que estaba asistiendo, inmediatamente le escribí para decirle: tal vez no sepas en lo que te estás metiendo, pero muchos de mis amigos han asistido a esta secta anteriormente. Una vez, cuando no tenía mucho que me había casado, uno de mis amigos, mi querido vecino, asistía a esta secta. Estuve con él y sufrí con él por muchos años mientras trataba de alejarse de esta secta. Más recientemente, uno de nuestros estudiantes aquí en Emaús, quien era mi amigo, había escapado de esta secta para venir a Emaús y aprender de la libertad que nosotros tenemos en Jesucristo. Pero en su esfuerzo de encontrar intimidad con Jesucristo, él permitió a esta secta controlar cada aspecto de su vida, hasta el punto de forzarlo a llamar a un mentor a diario para confesar sus pecados a esa persona. Lo que terminaron haciendo fue utilizar esos pecados en contra de él para inhabilitarlo y controlarlo de tal forma que él nunca pudiera salir de esa secta. Debemos encontrar la verdad del Evangelio tal y como se encuentra en el Nuevo Testamento y expresarla fidedignamente a aquellos que deseamos dirigir hacia un conocimiento salvador de Jesucristo. Mientras aprendes de las Escrituras con nosotros, mientras buscas precisión para expresar el Evangelio, conócelo bien y exprésalo cuidadosamente, porque no le quieres dar una falsa esperanza a una persona de haber encontrado una relación con Dios de una forma que en realidad no lo está llevando a una genuina relación con Él. Así que Pablo les dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Este libro es la esencia de las Escrituras que nos enseñan acerca de la gracia de Dios y cómo encontrar paz con Él a través de su reconciliación mediante la persona de Jesucristo. Paz unos con otros e incluso paz con nosotros mismos, mediante su perdón. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En las oraciones de Pablo muchas veces vamos a encontrar una oración, un encarecimiento o una serie de elogios. Ninguno de ellos se encuentra aquí, sino que se apresura inmediatamente a reprenderlos. Versículo 6. ¡Me asombra! Estoy sorprendido. Me deja perplejo que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Noten que ellos no están dejando una idea, no están dejando un movimiento, sino que ellos están desertando a quien los ha salvado. Es un término que se utiliza para soldados que abandonan su cargo. Un término que se puede usar para aquellos que cambian de una perspectiva filosófica a otra. Cada uno de ellos se ha alejado de la persona de Jesucristo para adoptar un evangelio diferente, al que Pablo originalmente les había enseñado, y por el cual habían sido originalmente salvados. Estoy sorprendido, no lo puedo creer, es tan rápido. ¿Cómo pudieron caer? Por lo que estos falsos maestros les han enseñado.
Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien nos llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. La esencia de lo que están desertando es la persona de Jesucristo. La doctrina que los confunde es la doctrina de la gracia. Cuando Jesucristo vino anunciando cómo podemos tener perdón por nuestros pecados a través de una relación personal con Él en fe, basada en su obra en la cruz. Para los judíos fue difícil aplicar esto a su religión basada en el Antiguo Testamento. Se preguntaron, ¿es esta una religión completamente nueva? ¿Será esta una nueva forma de judaísmo del Antiguo Testamento? ¿Cómo es que esta nueva iglesia debe de ser integrada a la fe judía? Y muchos de ellos, tratando de imaginar la forma en la cual los gentiles, los cuales no sabían acerca de Cristo, pudieran ser salvos, no concebían otra forma. Uno viene a Dios a través del judaísmo. Por esto es que sugirieron, ¿por qué no te conviertes un prosélito de la religión judía? ¿Por qué no renuncias a toda tu vida? Ven a nosotros y empiezas a estudiar la ley. Comienza a guardar la ley mosaica. Circuncídate y obedece las restricciones alimenticias descritas en la ley. Estos judaizantes vinieron a la región en donde Pablo había estado plantando iglesias. Y les dijeron, no escuchen a Pablo, ni siquiera es un verdadero apóstol. No está enseñando la verdad del Evangelio. Nosotros les vamos a ayudar a entender cómo pueden tener fe en una relación con Dios. Tu fe no es suficiente. Debes de agregarle a tu fe obediencia a la ley mosaica. Particularmente debes de circuncidarte y evidenciarla públicamente en comunión con los demás, guardando las restricciones alimenticias de la ley mosaica. Lo que Pablo declara es que esto es una distorsión al Evangelio de una forma tal que ya no se puede considerar el Evangelio de Cristo en absoluto. Porque si tú dices que el Evangelio es fe más otra cosa, tal como fe más obras, estás diciendo que la obra de Jesucristo en la cruz no es suficiente. Estás diciendo que lo que Jesucristo hizo por ti no es suficiente para salvarte, que tú debes de contribuir para tu salvación al obedecer la ley mosaica, especialmente circuncidándote. Pablo declara que esta no es solo una modificación del Evangelio, ni siquiera es una interpretación aceptable del Evangelio. Está diciendo que esto distorsiona el Evangelio al grado de que ya ni siquiera es Evangelio. Ahora, esto es especialmente aplicable para nosotros, ya que en nuestra cultura y en nuestro país, personas familiarizadas con el cristianismo piensan que es una religión de buenas obras, que es una religión que nos enseña a ser lo suficientemente buenos para motivar a Dios a salvarnos. La persona promedio que te encuentres en la calle te dirá que sus buenas obras sobrepasan a sus malas obras, y luego serán pesadas en una balanza cósmica donde de alguna forma Dios les dará entrada al cielo, teniendo una relación con Dios para siempre porque han sido buenos. Pero la verdad del Evangelio es que ninguno de nosotros puede actuar lo suficientemente bien para motivar a Dios a salvarnos. Que todos nosotros somos completamente rechazados por Dios, con la ira de Dios aún sobre nosotros, ya que hemos pecado en contra de Él. Y no hay nada que podamos hacer para motivarlo a salvarnos. Debemos de lanzarnos de todo corazón a su gracia y misericordia, rogándole a Jesucristo en fe que nos salve, ya que Él murió en nuestro lugar, haciendo posible que Dios nos rescatara.
Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Estos falsos maestros, estos judaizantes, se jactan de su enseñanza, de tener autoridad apostólica. Dicen que enseñan la verdad. Pero ellos ni siquiera son salvos. Ellos solo confían en su habilidad de portarse bien para creer que Dios los va a salvar. Y están esparciendo este horrible veneno de iglesia en iglesia tratando de destrozar lo que Pablo ha hecho. Así que Pablo dice, en los términos más extremos, pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¿Será esta la explosión de un hombre que está tan enojado que ya no puede controlarse a sí mismo? ¿Que está hablando de más? No. Él repite en versículo 9, como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Pablo, de forma cuidadosa, sobria, racional y diligente, les expresa la severidad de la situación. Si no entiendes el evangelio, no puedes ser salvo. Ahora, imagina esto en la sociedad condescendiente de hoy, en la cual hay tantas formas de conocer a Dios. Ni siquiera tienes que ser cristiano. Muchas personas dicen, todas las religiones te llevan al mismo Dios. Muchas personas dicen de aquellos que están luchando en la Tierra Santa, los dos están adorando al mismo Dios, solamente de diferente manera. Pero Pablo es más claro que el agua, que si le añadimos al Evangelio aún nuestras propias obras humanas, lo hemos distorsionado al grado de que ya no sirve para nada. Y cualquiera que predique ese mensaje merece la condenación de Dios. De esta forma, el apóstol hace claro que esto no es personal, no es una pelea entre él y estos falsos maestros. De hecho, se incluye a él mismo. Y dice, no me importa si este mensaje lo obtuviste de una revelación especial de un ángel que se te haya aparecido. Ustedes saben que el evangelio que originalmente les prediqué funcionó, que ustedes fueron salvados. Pero si alguien viene predicando otro evangelio, no se dejen engañar. No se dejen engañar y digan, lo que creí al principio no fue suficiente. No traten ahora de adoptar una religión en la cual ustedes tienen que contribuir para su salvación. ¿No se han dado cuenta de que distorsionar el evangelio de tal forma es arruinarlo completamente? Si el hombre fuera a crear un evangelio a su propia imagen, ¿cómo podría él describirlo? Bueno, ve y estudia las religiones del mundo, compáralas, y tú descubrirás que en cada caso el hombre mismo es el centro de su propia religión. Es el hombre mismo el que hace todo lo requerido en su religión. El que hace todo lo requerido para crecer en una relación con Dios. Es el mismo hombre el que complace a Dios con sus propios esfuerzos y sus propios sacrificios. El evangelio que Pablo predica es inhumano, ajeno al hombre, en el sentido de que es Dios el que se acerca al hombre, no el hombre a Dios. Y es Dios quien ofrece salvación por gracia, mediante la fe, aparte de las obras, no mediante nuestros esfuerzos. Y así Pablo dice, ustedes me pueden condenar a mí también, si yo enloqueciera y predicara un evangelio diferente, si por cualquier razón dejara de expresarlo correctamente, si un ángel se les llegara a aparecer, como en ciertos cultos declaran que ese es el caso. Él les dice, si alguien les predica un evangelio distinto a lo que recibieron,
que esa persona caiga bajo maldición, que sea condenado. Él merece estar en el infierno para siempre. Pablo pregunta, ¿soy culpable de esta acusación? ¿He alterado el evangelio para tratar de atraer a la mayor cantidad de gente posible? ¿Para tratar de ser tan exitoso como pueda? ¿Es este mi ministerio? Él dice en versículo 10, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. En otras palabras, si no estuviera sirviendo a Cristo, si no fuera su esclavo, no les estaría diciendo estas palabras. A menos que sirviera a Cristo primero y no a mí mismo. Nosotros naturalmente tratamos de contribuir a nuestra salvación, y cuando alguien nos dice que no somos lo suficientemente buenos y que debemos de agregar a nuestra fe una contribución para motivar a Dios a salvarnos, es atractivo para nosotros. Pero eso es una mentira. La humillante verdad es, yo no me puedo salvar a mí mismo. No hay nada que pueda hacer para motivar a Dios a salvarme a mí. Es solo por la gracia de Dios. Es solo por la obra de Cristo en la cruz. Es solo recibiendo el Evangelio por fe y encomendando todo mi ser a Dios que puedo ser salvo. Será humillante, pero es la verdad. Conforme sigamos estudiando el libro de Gálatas, entenderemos que todo lo que Dios nos ha dado, desde nuestra salvación en el principio hasta nuestra santificación presente, hasta nuestra última glorificación y con ello todas las recompensas que recibiremos, todas las cosas que recibimos, está basado en su gracia. Muchas veces pensamos que Dios está endeudado con nosotros de tan bien que nos comportamos, de lo bien que servimos, menos que son nuestros motivos. No es cierto. Gálatas nos enseña que todo lo que Dios nos ha dado es motivado solo por su carácter, de gracia y misericordia, y dado a nosotros como un regalo. Aprendamos bien, aprendamos completamente que aunque la sociedad nos enseñe tolerancia, que aunque queramos ser magnánimos, que aunque nos queramos llevar con todos los demás de la mejor forma posible, existen cosas que son inalterables, que existen cosas que son verdad y deben de ser expresadas como verdad revelada por Dios mismo. Y esa es precisamente la esencia del Evangelio, que distorsionar el Evangelio es forzarlo a hacer algo que no es, al grado de que ya no es Evangelio y no puede salvar. Somos salvos por fe aparte de las obras. Y gloria sea a Dios por su gracia para con nosotros. Padre, te damos gracias porque nuestra salvación no depende de nosotros, porque si así fuera nunca seríamos salvos. Gracias porque por tu amor te has dado a ti mismo en tu deseo de salvarnos. Enséñanos a aprender bien el Evangelio para expresarlo correctamente, para vivirlo celosamente y así vivir nuestra vida en el entendimiento de tu gracia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.